Eran las 3:27 de la madrugada cuando el asfalto viejo de la carretera entre Orizaba y Ciudad Mendoza comenzó a vibrar bajo el peso de 3 Suburban negras, avanzando sin placas y sin luces, tragándose la niebla como si fueran sombras blindadas. El frío cortaba la piel, pero los hombres dentro de los vehículos sudaban bajo los chalecos tácticos. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el chasquido seco de los cargadores asegurándose en su lugar y el murmullo lejano de los radios encriptados. Al frente, un general de rostro pétreo sostenía una carpeta con la orden de cateo que podía cambiarlo todo. No era un operativo cualquiera, era la irrupción en el corazón de una de las propiedades más sospechosas de la red de un exgobernador que, si nadie lo impedía, estaría en libertad en cuestión de meses. El rancho El Juramento, así lo llamaban en los papeles, pero para los de adentro era otra cosa. La caja fuerte viva de un pasado que se negaba a morir. Desde la Ciudad de México, a más de 300 kilómetros de distancia, un hombre seguía cada movimiento en tiempo real desde una sala blindada cubierta de monitores. Omar García Harfuch observaba el avance del convoy, las imágenes térmicas de los drones y los mapas financieros proyectados en la pared, como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a encajar. Van a entrar por el acceso sur, el portón de servicio está activo, el principal está electrificado, dijo uno de los analistas. Harfuch no despegó la mirada de la pantalla principal. No quiero errores, sentenció. Este lugar se les escapó a todos durante 15 años. A nosotros no. En la montaña, el convoy apagó motores a 300 metros del portón. El silencio fue brutal. Nada de grillos, nada de perros, nada de viento. Demasiado perfecto para un rancho que, según los registros fiscales, albergaba más de 300 cabezas de ganado. Los elementos descendieron uno a uno. Se abrocharon los cascos, bajaron visores y prepararon el ariete. El general levantó el puño en señal de alto. En su oído, la voz de Harfuch llegó clara, fría, sin titubeos. «General, proceda. Quiero cada cuarto, cada bodega, cada rincón. Si este rancho existe, vamos a hablar esta noche». El portón de acero, decorado absurdamente con relieves de ángeles de bronce, se alzaba frente a ellos como un monumento al cinismo. Detrás, apenas se adivinaban las siluetas de una mansión moderna y un par de torres que no tenían nada que ver con la idea de una granja. El general respiró hondo, miró a su equipo y gritó con voz que cortó la oscuridad: «¡Rómpanlo!». El ariete impactó una vez, 2 veces, 3, hasta que el metal cedió con un crujido que resonó en la barranca. En el mismo segundo en que el portón se abrió como una herida, el rancho dejó de ser un rumor de expediente y se convirtió en escenario de guerra jurídica. Lo que nadie sabía aún, ni siquiera Harfuch, era que detrás de esas paredes no solo había lujo y excesos, había documentos, videos y nombres capaces de detener la salida de un hombre o de arrastrar a muchos otros con él. Y esa noche todo iba a quedar expuesto. El portón aún temblaba cuando los primeros elementos cruzaron el umbral con los fusiles levantados, avanzando en formación cerrada mientras los drones, desde lo alto, iluminaban los techos de teja y los jardines recortados con precisión quirúrgica, como si alguien hubiera intentado esconder el desorden del pecado bajo un maquillaje de perfección. No había movimiento, no había voces, pero el ambiente estaba cargado, espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. El general hizo una seña y 2 equipos se dividieron, uno hacia la casa principal y otro hacia las construcciones laterales. En la cámara térmica apareció un punto rojo, cálido, estático, en una de las ventanas del segundo piso. «¡Posible presencia humana!», murmuró un agente Harfuch. Desde la sala blindada se inclinó hacia la pantalla. «Marquen el perímetro y no entren solos», ordenó. «Si alguien se quedó aquí esta noche, no es un invitado, es un custodio». Los elementos subieron las escaleras de mármol con pasos de plomo, conscientes de que cualquier sombra podía ser un tirador, un cómplice o un testigo encubierto. Al llegar al pasillo principal, encontraron la puerta entreabierta, como si alguien hubiera salido minutos antes o como si todavía estuviera escondido dentro. Un agente empujó la puerta con el cañón del rifle y lo que vieron fue desconcertante. Una copa de vino, aún fresca sobre el buró, la pantalla de una laptop encendida,
mostrando una hoja de cálculo financiera y una silla girada hacia la ventana, vacía. Lo dejaron todo encendido. Salieron hace nada, dijo uno. En el piso, una alfombra ligeramente movida llamó la atención. Debajo, una compuerta metálica con cerradura electrónica destellaba una luz roja, intermitente. Era un acceso oculto, uno que no aparecía en planos, ni en escrituras, ni en el croquis fiscal del rancho. El general informó por radio: «Señor secretario, encontramos un acceso subterráneo». La respuesta de Harfuch llegó sin retraso. «Abran. Ese lugar es la razón por la que este rancho fue enterrado del mapa». En el mismo instante, una alerta sonó en la pantalla del dron. Un vehículo sin placas avanzaba por el camino norte, apagando sus luces. No era parte de la caravana, no era personal del Estado. Alguien venía hacia el rancho en plena madrugada. El general apretó la mandíbula. «Se nos adelantaron». Harfuch no levantó la voz, pero su tono fue una sentencia. «Bloqueen la entrada, nadie entra, nadie sale. Si ese vehículo viene por algo, o por alguien, hoy no lo va a recuperar». La noche, que antes estaba muda, comenzó a cargarse de un nuevo sonido. Motores lejanos y pasos acelerados bajo la tierra. El verdadero corazón del rancho estaba a punto de abrirse, y lo que guardaba adentro no iba a perdonar a nadie. La compuerta subterránea se dio con un pitido agudo y un chasquido metálico que resonó por el pasillo como un disparo contenido, y al abrirse dejó escapar una corriente de aire frío mezclado con humedad, papel viejo y algo más difícil de nombrar: secretos. Los agentes descendieron por la escalera angosta iluminada apenas por luces LED empotradas en la pared, y mientras bajaban, las voces en los radios comenzaron a saturarse. Señal interferida. Alguien estaba bloqueando las comunicaciones dentro del rancho. «Esto no es casualidad», murmuró el general. En la sala blindada, Harfuch entrecerró los ojos al ver la distorsión en las pantallas. «Están protegiendo algo que sigue activo. No pierdan contacto visual». Al llegar al fondo del pasillo, los agentes encontraron una puerta gruesa, reforzada, con un teclado táctil cuyo cristal estaba agrietado por un golpe reciente. Sobre él, una huella de zapato marcada con lodo fresco. Alguien había intentado abrirla, o evitar que se abriera. Un especialista conectó un decodificador portátil y en segundos la puerta se deslizó hacia un lado, revelando una habitación estrecha, sin ventanas, iluminada por una sola lámpara colgante. En el centro, una mesa metálica cubierta de sobres manila, discos duros envueltos en plástico, carpetas selladas y un servidor pequeño aún tibio. Pero lo que congeló a todos no fueron los documentos. Fue una libreta negra, abierta, con páginas llenas de nombres, fechas y montos. Y en la última hoja, escrita a mano con tinta roja, una frase: «Listo para activarse». El general respiró hondo. «Señor secretario, encontramos algo grande». Harfuch apoyó las manos sobre la mesa de mando, su voz baja pero afilada. «Fotografíen todo, nadie toca nada. Esa libreta es la razón por la que este lugar existe». De pronto, el dron emitió una alerta visual. El vehículo que se acercaba había detenido su marcha a 100 metros del portón secundario, y 2 hombres descendieron con mochilas pesadas y radios encriptados. «Tenemos compañía», dijo el operador. Harfuch no parpadeó. «Cierren el subterráneo, aseguren la zona. Y escuchen bien, si vienen por esos documentos es porque saben que los encontramos». Afuera, la madrugada dejó de ser silenciosa. La cacería acababa de empezar. Los agentes apenas alcanzaron a cerrar la puerta del subterráneo cuando el estruendo de pasos rápidos sobre la gravilla hizo vibrar el pasillo. Alguien corría hacia la casa principal. Alguien que conocía el terreno y que no venía a esconderse, venía a rescatar algo o a destruirlo. El general levantó el puño y el equipo se dispersó por las esquinas del recibidor, apuntando hacia la entrada como si esperaran que la mansión exhalara un último secreto. En la sala blindada, Harfuch observaba en las pantallas cómo las siluetas térmicas de 2 hombres se aproximaban al portón lateral. Uno llevaba una mochila térmica, el otro cargaba un cilindro metálico que no coincidía con herramientas agrícolas. «Eso no es equipo de campo», dijo Harfuch. «Es carga de señal. Vienen a cortar comunicaciones». En ese preciso instante, los radios del interior emitieron un chasquido violento y la señal cayó en seco
Dejando a los agentes aislados, el general activó el protocolo de emergencia. Luces tácticas al máximo, puertas aseguradas, rutas interiores bloqueadas. Mientras tanto, en la planta alta, un agente descubrió algo que heló la sangre del equipo. Sobre la cama principal había una camisa doblada aún caliente, como si alguien se la hubiera quitado minutos antes. El general reportó con la voz baja, tensa, casi incrédula. «Señor secretario, ¿alguien estaba aquí hace nada?» Harfuch, sin levantar el tono, respondió: «Encuéntrenlo. Si estuvo aquí, no vino a dormir, vino a revisar qué encontraron». Afuera, los intrusos comenzaron a manipular un panel eléctrico oculto bajo una piedra decorativa, y el dron registró un destello sospechoso. «Van a apagar el generador», advirtió el analista. La pantalla se tiñó de rojo cuando la mansión entera quedó sumida en una oscuridad gélida, interrumpida solo por el reflejo de las linternas tácticas y el parpadeo de luces de emergencia. El silencio era absoluto. El tipo de silencio que anuncia un choque inevitable, y en ese vacío negro entre mármol, polvo y secretos, se escuchó al fin lo que todos temían: una puerta interior abriéndose desde dentro. La puerta interior se abrió con un chirrido que cortó la oscuridad como una navaja, y de inmediato los agentes apuntaron hacia el pasillo estrecho donde una sombra humana avanzaba lentamente, sin prisas, como si conociera cada centímetro del rancho y supiera exactamente cuántos pasos debía dar para no ser visto por las cámaras. Un rayo de luz táctica iluminó por un segundo el rostro oculto bajo una capucha oscura, y el hombre retrocedió, arrojando al suelo un objeto metálico que rodó hasta los pies del general. «Un inhibidor portátil de señal vino a desconectarnos», dijo uno de los agentes, apretando el fusil. Sin embargo, antes de que pudieran acorralarlo, el intruso se escabulló hacia la cocina industrial, donde una puerta trasera daba a un corredor exterior que bordeaba la alberca vacía. En la sala blindada, Harfuch alzó la voz por primera vez en toda la noche. «General, esa persona sabía exactamente dónde cortar la energía. No es un intruso cualquiera, es interno». El dron, aún operando con su batería de respaldo, captó al sujeto correr hacia las caballerizas, donde los caballos relinchaban con inquietud, golpeando las puertas como si sintieran que algo estaba a punto de explotar. El general ordenó cerco total, pero entonces ocurrió lo inesperado. Una explosión sorda sacudió el lateral del rancho, apagando por completo el sistema de emergencia y dejando el lugar en una oscuridad profunda que se sentía casi líquida. «¡Cargaron el generador! ¡Lo volaron!», gritó alguien. El general se cubrió instintivamente y tomó el radio, aun sabiendo que la señal estaba muerta. Afuera, las siluetas térmicas marcaban movimiento. Los dos hombres que habían llegado en el vehículo se dirigían ahora hacia la zona de bodegas, cada uno cargando mochilas que, por la forma, no parecían traer herramientas, sino algo más delicado: «Quieren destruir evidencia», murmuró el analista frente a Harfuch. El secretario se acercó a la pantalla, la mandíbula tensa, los ojos clavados en las imágenes borrosas. «General», dijo finalmente con voz firme y helada, «no importa si el rancho se queda sin luz, no importa si ellos corren. Esa evidencia no se quema, no hoy, no mientras yo esté al mando». Y en ese instante, mientras la montaña entera parecía contener el aliento, el intruso de la caballeriza dejó caer algo al piso. Un folder amarillento con la esquina quemada y un nombre escrito en tinta azul que ninguno esperaba ver ligado al caso. El general levantó el folder con cautela, iluminándolo con la linterna táctica, mientras una nube de polvo se desprendía de las hojas amarillentas. El nombre escrito en tinta azul se veía tembloroso, como si hubiera sido estampado con prisa, y aún así bastó para que los agentes intercambiaran miradas tensas. Era un funcionario activo, alguien que jamás debería aparecer en un rancho escondido, mucho menos ligado a papeles calcificados por años de humedad. Antes de que pudieran procesarlo, un ruido seco retumbó detrás de las caballerizas, una puerta metálica cerrándose de golpe. «¡Lo tenemos acorralado!», gritó uno de los agentes mientras corrían hacia el origen del sonido, pasando junto a monturas cubiertas con telas finas y costales de alimento que escondían cables recién manipulados. Afuera, el intruso se desplazaba entre sombras como si la oscuridad le perteneciera,
saltando sobre charcos y muros bajos con una velocidad sorprendente para alguien que parecía conocer el lugar desde hace años. El dron, ahora operando en visión térmica de emergencia, captó al sujeto detenerse un instante frente a una bodega cerrada con candados oxidados. Algo en esa puerta lo había detenido, algo que buscaba. «Señor secretario», dijo el analista con voz temblorosa, «el individuo está intentando entrar a la bodega marcada como zona C». Harfuch se incorporó, acercándose más al monitor. «¿Zona C, la de almacenamiento fiscal?» Nadie respondió. La información era tan delicada que ni los propios agentes estaban seguros de su alcance. De pronto, el intruso logró romper el candado con una palanca improvisada y entró. La cámara térmica lo mostró hurgando entre cajas apiladas, arrojando paquetes al suelo como si buscara un objeto específico. El general y su equipo irrumpieron segundos después, apuntándole con las luces tácticas que lo cegaron por completo. Fue entonces cuando el hombre levantó las manos, respirando con dificultad, y dejó caer lo que tenía entre los dedos. Un sobre sellado con cinta roja, idéntico a los encontrados en otros casos financieros de alto nivel. «Si ese sobre está aquí», susurró el general, «entonces este rancho no era escondite, era archivo». Harfuch escuchó la frase por la línea restaurada y respondió sin titubear, con un tono que atravesó la radio como un filo. «Abramos ese sobre. Ahí está el motivo por el que este lugar fue enterrado. Y quizá el motivo por el que intentaron quemarlo todo esta noche». Mientras la respiración del intruso seguía rebotando en las paredes frías, la montaña entera parecía inclinarse hacia ese momento, como si supiera que lo que estaba por revelarse era demasiado grande para permanecer oculto otro segundo. El sobre sellado con cinta roja pesaba más de lo esperado, como si su propio contenido cargara décadas de silencio. Y cuando el general lo abrió con un cortacartón, el aire pareció detenerse en la bodega. Dentro, cuidadosamente apilados, había oficios, copias de transferencias, recibos con firmas y una lista impresa en papel membretado que dejó helado al equipo. Nombres de funcionarios de distintos periodos, fechas de movimientos financieros y la descripción de entregas realizadas en propiedades que hasta ese momento ni siquiera figuraban en los archivos oficiales. Esto no puede ser reciente», murmuró un agente, pasando la luz sobre una anotación en tinta negra que decía «reactivar en caso de salida». Cuando Harfuch vio la imagen transmitida por la cámara corporal, no levantó la voz, pero la firmeza de su tono llenó la sala blindada. «Aseguren todo. Nadie toca un solo papel sin cadena de custodia. Esta evidencia no es un hallazgo, es un mapa». El intruso, acorralado en un rincón de la bodega, respiraba entrecortado mientras el sudor le corría por la frente. Sus ojos buscaban una salida que ya no existía. «Llegaron demasiado rápido. Él dijo que tenían tiempo», murmuró casi sin aliento, y el general se giró de inmediato. «¿Quién? ¿Quién te dijo que vinieras aquí esta noche?» El hombre no respondió, pero en su mano derecha, oculta bajo la manga, tenía un radio encriptado aún encendido. Cuando un agente lo arrebató, se escuchó un susurro lejano, distorsionado por la interferencia. «Si no lo destruyes, no habrá segunda oportunidad». La frase cayó como plomo. «Señor secretario», dijo el general, «alguien más está dirigiendo esto. Alguien con acceso». Harfuch apretó los puños mientras observaba la pantalla, consciente de que aquello ya no era un cateo, sino una carrera contra una red que estaba intentando borrar sus huellas en tiempo real. «Escúchenme», ordenó. «No estamos solos en este rancho. Cierren todas las rutas. Revisen cada estructura. Lo que están intentando ocultar es lo mismo que necesitamos para impedir que este caso quede en nada». Y mientras los agentes se preparaban para avanzar hacia la última construcción del rancho, la noche en la montaña se volvió más pesada, como si algo enorme estuviera a punto de revelarse. La última construcción del rancho, una nave metálica ubicada detrás de los establos, parecía abandonada a simple vista, cubierta de óxido y rodeada de pasto alto. Pero cuando los agentes se acercaron, el dron detectó algo inquietante, calor reciente en el interior, como si máquinas hubieran estado funcionando minutos antes. El general levantó 3 dedos y su equipo avanzó en formación, respirando el aire espeso que ahora olía a diésel, tierra mojada y algo más, plástico quemado. Al abrir la puerta corrediza,
Un golpe de vapor les nubló la vista y reveló un escenario imposible. Mesas de acero repletas de trituradoras industriales, cubetas con restos de papel convertidos en pulpa gris, discos duros abiertos a la fuerza y en el centro, un incinerador portátil aún tibio, cuyo interior brillaba con brasas moribundas. «Están borrando todo», dijo un agente, sin poder ocultar el impacto. Pero lo peor no estaba en las máquinas, sino en la pared del fondo, donde colgaba un tablero de corcho con documentos parcialmente arrancados. Sobre él, una nota escrita con marcador rojo decía: «Protocolo de contingencia. Activar en caso de cateo federal». En ese instante, el radio recuperó señal y la voz de Harfuch irrumpió. Grave, casi contenida. «General, lo que encontraron confirma que alguien sabía de nuestra operación. Alguien filtró la fecha». El general apretó la mandíbula, revisando cada rincón del lugar, hasta que un destello bajo una mesa llamó su atención. Un estuche metálico pequeño, sellado, con el logo borrado, lo abrió con cuidado y dentro encontró un dispositivo USB envuelto en cinta gris, con una sola palabra escrita encima: «reservado». El intruso, capturado en la bodega al ver el USB desde la distancia, comenzó a llorar con un pánico inexplicable. «¡No lo abran! ¡No lo abran! Él dijo que eso no debía salir jamás», repetía entre jadeos. Harfuch escuchó cada palabra y respondió con firmeza cortante: «General, ese dispositivo va directo a la capital. No se conecta aquí, no se lee aquí. Ese es el corazón del caso». Los agentes aseguraron la nave metálica, mientras afuera los caballos relinchaban con violencia, como si sintieran que algo profundo en la montaña acababa de despertarse, y entonces el dron emitió una alerta de proximidad. Otro vehículo se aproximaba por la vereda trasera, uno que no aparecía en ninguna cámara hace 5 minutos. «Señor secretario», informó el analista, «parece que alguien más viene por lo que nosotros acabamos de encontrar». Y la noche, por fin, se rompió. El nuevo vehículo se abrió paso entre la maleza, levantando piedras húmedas mientras avanzaba sin faros, como si quisiera fundirse con la oscuridad. Al verlo, el general ordenó a los equipos tomar posiciones alrededor del patio central, y en las pantallas del dron apareció la silueta de una camioneta gris, con los vidrios polarizados y placas sobrepuestas. «Eso no es un campesino», dijo un agente. «Vienen por el USB». El motor se apagó y 2 figuras descendieron rápidamente. Una de ellas con un maletín negro y la otra con un arma larga envuelta en tela para amortiguar el metal. Harfuch observó la escena desde la sala blindada, los ojos fijos en la transmisión térmica. «Apaguen la maleza, cierren el cerco, nadie toca ese edificio», ordenó con una calma que hervía por dentro. Los agentes se dispersaron entre los muros respirando lento, listos para el enfrentamiento, mientras el intruso capturado en la bodega miraba al exterior con terror murmurando: «Ya llegaron, esos no fallan, si entran, nadie sale vivo». Antes de que las figuras armadas alcanzaran la nave metálica, un agente salió de entre los establos y gritó: «¡Alto! ¡Manos arriba!». Pero en lugar de rendirse, uno de los sujetos activó un pequeño cilindro que lanzó una nube blanca espesa, un humo químico diseñado para confundir sensores térmicos. El dron perdió visibilidad, todo se volvió sombra y siluetas distorsionadas. «General, eso es equipo táctico profesional», informó un analista. «No son rescatistas, son recuperadores». Harfuch chasqueó la lengua, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Neutralícenlos. Si llegan al subterráneo, perdemos el caso». Los agentes se lanzaron hacia el patio en medio de la nube, esquivando destellos, escuchando pasos que se movían en direcciones imposibles. Un disparo seco rebotó contra la pared, luego otro. Una ráfaga cruzó la oscuridad y una figura cayó cerca del invernadero, su mochila abriéndose y dejando escapar fotografías aéreas del rancho, mapas, coordenadas y una lista de contactos impresos en clave. El general tomó uno de los papeles mientras el humo comenzaba a dispersarse y la sangre se le heló al leer una nota escrita a mano. Si el juramento cae, activar las otras propiedades. Harfuch escuchó la lectura por radio y se quedó en silencio unos segundos antes de pronunciar la frase que marcaría el resto del operativo. «General, no estamos cateando un rancho, estamos entrando al primer eslabón de una red. Esta noche acaba de romperse el escudo».
Y mientras los agentes reducían a los intrusos, la montaña, por primera vez en toda la madrugada, pareció despertar del silencio absoluto. La madrugada estaba por romper cuando los agentes escoltaron el USB, las carpetas y al intruso reducido hacia el patio central, mientras el dron sobrevolaba en círculos como un halcón vigilando cada sombra. El general tomó aire helado y reportó por la línea restaurada. «Señor secretario, tenemos la evidencia asegurada». Y del otro lado, la voz firme de Harfuch respondió: «Trasládenlo ya, no esperen a que amanezca». En ese instante, el cielo ennegrecido vibró con el eco de un helicóptero que se acercaba desde la barranca, sin luces, sin plan de vuelo, intentando interceptar el convoy que saldría con las pruebas. Los agentes apuntaron al aire mientras el rotor lanzó polvo y hojas por toda la entrada del rancho. «Quieren bloquear la salida», gritó un analista, pero Harfuch, imperturbable, habló con dureza quirúrgica. «General, despliegue las unidades, ese helicóptero no toca tierra». La aeronave, al ver el despliegue federal, viró bruscamente y desapareció entre los pinos, dejando tras de sí un silencio denso, que sabía a amenaza. El general no perdió tiempo, ordenó formar el convoy y sellar la propiedad. Los intrusos capturados fueron subidos a vehículos separados, y la evidencia, empaquetada con 3 capas de custodia, quedó en manos de un equipo especial enviado desde la capital. Mientras los motores rugían y las luces se encendían, el sol empezaba a manchar el horizonte con tonos rojos, como si la montaña sangrara. La verdad que durante años había escondido Harfuch observaba todo desde la sala blindada, con una mano en la mesa y los ojos clavados en la transmisión final del dron. «Hoy no ganamos un caso», murmuró. «Hoy abrimos una puerta que muchos querían mantener cerrada». En la pantalla, el rancho El Juramento quedaba atrás como una cicatriz iluminada por las luces del operativo, y entonces, como si la montaña quisiera pronunciar su último testimonio, la cámara enfocó una frase pintada en una de las paredes descascaradas de la bodega: «Nada se esconde para siempre». Harfuch cerró el expediente digital con un clic que sonó a sentencia, y dijo lo que ningún sistema se atrevió a decir en 15 años. «Si intenta salir, lo volvemos a encerrar, esta vez con todo». Y mientras el convoy desaparecía hacia la carretera, el rancho quedaba atrás no como un secreto, sino como el punto exacto donde una red de impunidad comenzó a romperse.